Esta edición del siglo XXI te llega un poquito demorada, aunque ha sido muy bien elogiada, nos han llamado, nos han comentado, pero no porque haya o contenga buenas noticias, sino todo lo contrario, porque contiene noticias preocupantes acerca de la economía y también de la política. En realidad comienza siglo XXI mencionando el hecho de que la política boliviana está viviendo un vacío, porque no hay ni gobierno ni oposición. El gobierno de Luis Arce no atina a tomar ninguna medida, ninguna decisión, solo se limita a hablar mal del gobierno de la señora Áñez, del cual ya nadie se acuerda, ¿no? Y la oposición no dice una sola palabra, ni siquiera menciona el hecho de que el gobierno de Arce está comprando una vacuna rusa, que es medio peligrosa, parece una especie de ruleta rusa, porque se la tiene que aplicar en dos pinchazos, ¿no? Pero no llega el segundo pinchazo, no se sabe cuándo va a llegar el segundo pinchazo y cuesta más que las mejores vacunas que están en oferta en el mundo. Pero la oposición no dice nada, ni una sola palabra. Entonces estamos viviendo un vacío y el único que quisiera hacer política es el cocalero Morales, que está metido en el Chapare, donde recibe solamente bofetadas. ¿De quién es? Del MAS. El MAS le ha dicho por la boca de Andrónico Rodríguez, el presidente del Senado, que hay líderes que deberían jubilarse, decirle chao. ¿Por qué? Porque perjudican a la imagen de sus países. Eso ha dicho Andrónico. Claro, eso se refería a Donald Trump, pero las palabras que él pronunció, dice siglo XXI, en realidad estaban excelentes para describir lo que ocurre con el cocalero Morales, que insiste en quedarse en la política cuando ocurre que su partido, el Pacto de Unidad del MAS, le ha dicho chao, no más, ni un solo miembro del entorno del cocalero puede estar en el gobierno de Arce. Las propias Bartolinas le han dicho, chao, hay que terminar con la relación, con el vínculo que hay con la coca y con el narcotráfico. Entonces estamos viviendo un vacío. Y en la economía estamos viviendo una situación para llorar. El siglo XXI, por supuesto, que es la única publicación de Bolivia que cuenta con el Economist Intelligence Unit, un reporte del año pasado, y que hace una proyección sobre lo que va a pasar en el país a partir de ahora, y es de veras para ponerse a llorar. Cifras para llorar, dice siglo XXI. La situación dramática de la economía fue reflejada por un informe de Economist Intelligence Unit que pronostica un crecimiento promedio del 22 al 25 de solamente 2,3% promedio anual, mientras el consumo del gobierno crecerá en un promedio anual de apenas 1,9%, después de haber sido de 5,1% entre el 15 y el 19. Es decir, nos estamos derrumbando. Aparte del hecho de que Yacimientos le informaba a Argentina que le va a enviar 28% menos de gas natural. Los ingresos por gas natural se han reducido en 45%, dicen las cifras del gobierno, pero el informe del siglo XXI menciona, por ejemplo, una cifra que es para ponerse realmente, amarrarse la cabeza y decir qué ha pasado. Ocurre que cuando llega el MAS al gobierno en el año 2006, el gasto corriente representaba 8.000 millones de bolivianos y ahora es 48.000 millones de bolivianos. ¿Qué pasó? ¿Quién infló tanto el gasto público? ¿Cuántos empleados más ha metido la gente del MAS a la administración pública? Ya se sabe que son 300.000. Habían 200.000, el MAS trajo 300.000 más. Y por eso es que el
gasto corriente creció de 8.000 millones de bolivianos a 48.000 millones de bolivianos, sin que la economía hubiera crecido en iguales proporciones. La economía no ha crecido en esas proporciones, la producción no ha crecido en esas proporciones, no ha crecido 6 veces, no hay 6 veces mejor educación, no hay 6 veces mejor salud. Lo único que hay 6 veces más es propaganda, ¿no? Y ahora el gobierno, a pesar de que tiene la urgencia de reducir el gasto público, porque se lo está pidiendo el Fondo Monetario Internacional, ha elevado el presupuesto del gasto público en 12%. La señora Áñez había propuesto un monto, pero llega a Arce, que es el que tiene que hacer un gobierno de austeridad, ha dicho, vamos a hacer austeridad, y lo primero que ha hecho es aumentar en 12% el gasto público. Entonces, realmente parecería que Arce es incapaz de reconocer que el legado que él mismo se dejó, o sea, el ministro Arce le dejó un legado al presidente Arce y que es casi una soga para ahorcarse. La economía es un desastre y ese es el legado que le dejó el ministro Arce al presidente Arce. Eso es lo que dice Siglo XXI en su edición de esta semana, que contiene, ya he mencionado, el hecho de que el Intelligence Unit del Economist hace un repaso preocupante para llorar de lo que va a pasar en el país en los próximos años hasta el 25, que es cuando los expertos petroleros prevén que el país tenga que importar todo el diésel, toda la gasolina y todo el gas natural que consume. Ese es el drama del año 25. ¿Y quién va a manejar el país hasta ese año? Es el señor Luis Arce Catacora, que fue el ministro de Economía que creó esta pesadilla. Dice Siglo XXI, es una pesadilla que se está levantando. Por ejemplo, aprobó él como ministro que se destinen 963 millones de dólares a Bulo Bulo, una planta de urea que no funciona. Y aprobó también que se destinen 1.400 millones de dólares a la compra de 3 turbinas alemanas que no van a poder funcionar porque no hay gas. 1.400 millones de dólares. Pero además hay unos problemas con una otra empresa alemana, la ASI Systems, que había firmado un contrato con el cocalero para hacerse cargo durante 70 años del litio de Uyuni, pero el cocalero, antes de fugar hacia México, decidió romper ese contrato, y lo que ha dado pie a que la empresa alemana decida hacerle un juicio al Estado boliviano porque quiere que se le pague una indemnización por los recursos que no podrá recibir. En fin, el Siglo XXI tiene todos estos datos y tiene en la página 4 un excelente informe acerca de las condiciones de los hidrocarburos. Ya sabemos, el gas se está acabando, se ha hecho una nueva adenda con Argentina, los ingresos están cayendo, Brasil ha decidido vender, Petrobras ha decidido vender sus acciones en los ductos de Bolivia. ¿Por qué? Porque Bolivia se está quedando sin gas natural. Entonces, es las condiciones que dice Siglo XXI para que Bolivia recupere un poquito de reservas que por lo menos podrían servirle para el consumo interno, son bien difíciles porque tiene que dar seguridades jurídicas y tiene que romper con una serie de prácticas. Por ejemplo, el precio del gas o del petróleo que se vende en el mercado interno no es muy alentador, que digamos, más bien ahuyenta a los inversionistas, ¿no? Todas esas cosas dice Siglo XXI en la página 4. En fin, que es una edición muy buena. Recomiendo que te suscribas a Siglo XXI y te recomiendo que te suscribas también a este espacio para que escuches nuestros informes con la regularidad que tenemos y te pongas la campanita para anunciarte que viene un nuevo informe. Gracias, hasta luego, chao.